Hello and welcome to another episode of India and Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si es la primera vez que nos escuchas, por favor pulsa el botón de suscribirte. Además, considera hacerte miembro de YouTube, mecenas o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la caja de descripción. Ahora, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el Dr. Trita Parsi. El Dr. Parsi es un escritor sueco nacido en Irán y cofundador y vicepresidente ejecutivo del Quincy Institute for Responsible Statecraft, así como fundador y expresidente del National Iranian American Council. El Dr. Parsi escribe extensamente sobre política exterior y, entre otros trabajos, es autor de Alianza Traicionera, los tratos secretos de Israel, Irán y Estados Unidos. Dr. Parsi, bienvenido de nuevo a India y la Izquierda Global. Un placer. Muchas gracias por invitarme otra vez. La última vez que estuvo con nosotros, dijo que después del conflicto entre Irán e Israel en junio, para diciembre podríamos ver un impulso israelí hacia la guerra con Irán. En este momento no tenemos realmente una guerra, pero NBC News ha informado de que Netanyahu se reunirá con Trump el lunes para presionar por una guerra israelí contra Irán. ¿Podría hablarnos de esos informes? ¿Qué novedades tenemos al respecto? Sí, escribí en mi artículo de agosto que la lógica para que Israel inicie otra guerra, desde su punto de vista, es bastante clara. No lograron alcanzar lo que esperaban conseguir en su primer ataque. Tenían 3 objetivos. 2 fracasaron y 1 tuvo éxito. El que tuvo éxito fue involucrar a Estados Unidos en la guerra. Pero los otros 2, derrumbar el régimen y someter a Irán bajo la dominación y hegemonía militar israelí, similar a lo que pasaba en Melny Extidis, que Israel evolucionó como de impunidad sin participación estadounidense, fracasaron. No lograron. Y si lo miras bien, durante casi 2 años los israelíes tuvieron que ser presionados para aceptar un alto el fuego. Y aun cuando lo aceptaron, lo rompieron de inmediato. Eso fue en Gaza. En Líbano, durante más de 1 año, la historia fue la misma. En el caso de Irán, después de 9 días, los propios israelíes solicitaron un alto el fuego. La razón fue que los misiles iraníes les causaron daños realmente significativos. Y si te detienes en ese punto, se ha logrado exactamente lo contrario de lo que Netanyahu intentaba hacer. Buscaba la dominación sobre Irán, pero acabó creando una situación en la que inició una guerra y salió de ella con una disuasión meramente neutral. Ambos bandos pueden disuadirse mutuamente. Ambos pueden infligirse daño. Y eso es lo contrario de lo que buscaban los israelíes. Ellos buscaban la subyugación. Así que mientras algunas personas ven la disuasión mutua como una razón por la que no habría otra guerra, mi argumento era que precisamente por eso habrá otra guerra. Porque la doctrina militar israelí no permite que ningún otro país hostil a Israel. Y en esencia, se considera que todos los países son o bien hostiles o bien subordinados a Estados Unidos. Y por tanto carecen de la capacidad de ser hostiles, pueda disuadir o limitar la maniobrabilidad total de Israel. Irán lo hace actualmente, y precisamente por eso es probable que los israelíes vuelvan a iniciar una guerra. Lo que escribí en el artículo es que el periodo más probable sería antes de que termine diciembre, y eso se debe al calendario político de Estados Unidos. Ahora, el 29 de diciembre, Netanyahu va a venir a esta ciudad y una vez más va a presionar para ir a la guerra. Lo que señalaba ese artículo, y creo que también lo predije en mi texto, es que ya no se trataría del tema nuclear. El foco se desplazaría hacia los misiles, en parte porque, por supuesto, los misiles fueron realmente eficaces, y los israelíes no tienen que inventar un desafío. Pero también porque al final del día, hasta que Irán sea subyugado, los israelíes encontrarán algún otro pretexto para arrastrar a Estados Unidos a una guerra hasta lograr su objetivo.
Así que, incluso si los iraníes capitularan, por ejemplo, en las negociaciones con Estados Unidos sobre la cuestión nuclear, no importaría, porque eso no pondría fin al conflicto. Simplemente lo trasladaría de lo nuclear a los misiles. Si capitularan en lo referente a los misiles, entonces habrían aceptado una dominación completa. Pero incluso si surgiera otra cuestión, los israelíes la verían como una nueva amenaza existencial y la usarían como pretexto para iniciar otra guerra, lo cual es precisamente la razón por la que los iraníes no capitularán. Y acabaríamos teniendo una guerra muy importante si los israelíes la inician de nuevo. Y este cambio de la centralidad del programa nuclear iraní hacia, como tú has escrito y muchos otros han señalado, el programa de misiles balísticos iraní, ¿crees que es el resultado del desempeño de Irán durante el conflicto de junio o siempre ha sido así? Pero Israel no ha logrado encontrar una narrativa legal o moral en torno al sistema de misiles, a diferencia del programa nuclear. Creo que el último punto que planteas es bastante importante. Señalaría que los israelíes no han encontrado ninguna justificación legal. La centralidad del programa nuclear siempre fue la forma más eficaz de conseguir que Occidente se centrara en Irán y de impulsar algún tipo de confrontación militar. No es que el programa nuclear en sí fuera lo más importante, sin restarle relevancia, pero no era la cuestión fundamental. Lo esencial era si Irán tenía la capacidad de desafiar la dominación de Israel. No se trata de la seguridad israelí, se trata de asegurar la dominación israelí. Y ya sean misiles, armas nucleares u otra cosa, el objetivo principal ha sido garantizar que ningún país de la región pueda desafiar esa dominación. Ahora bien, si los iraníes llegaran a fabricar armas nucleares, por supuesto que eso supondría un desafío, pero no era eso lo que estaban haciendo, y los israelíes lo sabían muy bien. En la comunicación pública que utilizó el gobierno de Netanyahu, afirmaban que debían atacar porque tenían información de inteligencia que mostraba que Irán construiría armas nucleares en un par de semanas, o que las tendría en un par de semanas. Pero en las actas de las reuniones internas del gabinete israelí que se filtraron, Netanyahu no habla de un par de semanas, sino de un par de años. Una diferencia enorme, porque eso significa que no era algo inminente. Pero además, los israelíes llevan diciendo desde 1992 que Irán está a un par de años de tener un arma nuclear, así que al parecer nada había cambiado. Todo esto fue completamente inventado. No había ninguna justificación real para la guerra basada en los avances nucleares que los iraníes hubieran logrado. En todo caso, la urgencia residía en que los iraníes y Estados Unidos podrían llegar realmente a un acuerdo nuclear, basándose en la última propuesta que los iraníes planeaban presentar a Estados Unidos ese domingo, después del bombardeo israelí del viernes. Esa propuesta, al parecer, era bastante atractiva y podría haber sido aceptada por Estados Unidos. Y eso puede haber sido un factor clave que llevó a los israelíes a atacar, no que los iraníes estuvieran realmente cerca de construir una bomba. Así que, desde el principio, y no estoy diciendo que estos temas no sean importantes, son pretextos para la confrontación. Parte de la razón por la que ahora están desviando la atención del programa nuclear es porque Trump declaró que había destruido por completo dicho programa. Utilizó expresamente ese lenguaje para asegurarse de que los israelíes no volvieran a usar el argumento nuclear como otro motivo para iniciar una guerra. Nu så strävar tras det israelíes simplemente cambiar som regnas oktober hacia Toasund, que es exactamente ahora. ¿Cuál es tu interpretación de la respuesta de Trump a la propuesta de Netanyahu de reiniciar una guerra con Irán, dado el desacuerdo entre los detentores o intermediarios del poder en Estados Unidos? Por un lado, están los halcones respecto a Irán, el grupo republicano en el Congreso, personas como Lindsey Graham y la clase donante,
Miriam Adelson y otros. Luego está el secretario de Estado, Marco Rubio, que también es bastante beligerante con Irán. Y por otro lado, hay figuras como Tucker Carlson. ¿Cuál es tu percepción del equilibrio entre estas dos corrientes? Porque eso sería fundamental para la respuesta de Trump a la propuesta de Netanyahu. Trump's response to Netanyahu's proposal. Creo que no es el equilibrio entre esos dos bandos lo que importa, sino la percepción que Trump tiene de ese equilibrio. Y eso es lo que hace que sea mucho más difícil de predecir. Mi impresión es que el equilibrio se ha desplazado claramente a favor de Tucker Carlson, Steve Bannon y muchas otras voces que se opusieron al primer ataque, quizá dejaron pasar aquello, pero que sin duda están en contra de cualquier nuevo ataque. Además, en medio de todo esto, el otro gran tema de la agenda es Gaza y la paciencia de todos. Incluso los amigos de Netanyahu en la Casa Blanca están perdiendo la paciencia con su sabotaje del alto el fuego. Así que también se enfrenta a una fuerte resistencia en ese asunto. Pero por otro lado, como señalaste, tiene grandes donantes que apoyan firmemente a Israel y cuyas voces tienen peso. La pregunta es, ¿cómo ve Trump este equilibrio al entrar en unas elecciones de mitad de mandato que probablemente serán muy difíciles para él? Sabes, no recaudó tanto dinero como Kamala Harris, pero la superó con bastante holgura. El dinero es importante, pero no lo es todo. El factor más importante, especialmente en estas elecciones de mitad de mandato, es la participación. Y la participación será baja en el lado republicano porque el propio Trump no está en la papeleta. Así que hay muchos factores que juegan en contra de Trump en este asunto. Invertir más dinero en ello no necesariamente lo va a solucionar. En realidad, necesita movilizar a su base, conseguir que salgan a votar, verse arrastrado a otra guerra más, 2 veces en su primer mandato por Israel, después de haber dicho que es el presidente de la paz, el que no inicia guerras. Personalmente creo que eso va a jugar en su contra. Pero no sé si él lo percibe así. Consideró atractiva la idea de ceder ante los israelíes en junio de 2020, abandonando por completo la diplomacia. Pensé que fue un gran error, pero así lo vio él. Todavía cree que aquello fue un gran éxito para él, aunque la cuestión nuclear siga sin resolverse. Y ahora, 6 meses después, los israelíes vuelven a llamar a su puerta diciendo, «Oye, tenemos otra guerra que queremos venderte». I wanted to ask you a little bit about Quería preguntarte un poco sobre tus opiniones acerca de la relación entre Israel y Estados Unidos en lo que respecta a la cuestión de Irán. Por un lado, está lo que acabamos de comentar, la idea de que las divisiones dentro de la administración estadounidense o la percepción del equilibrio de poder entre ambas partes son factores decisivos a la hora de determinar qué decisión toma finalmente Estados Unidos. Pero hay otra visión, que creo que es predominantemente iraní, que sostiene que en realidad se trata de un solo gran imperio y que esas divisiones son en gran medida irrelevantes. Los intereses de Estados Unidos e Israel en la región son esencialmente los mismos. Podemos hablar de algunas diferencias en las estrategias de inversión, en los proyectos de infraestructuras bajo los acuerdos de Abraham y cosas por el estilo. Pero cuando se trata de seguridad, inteligencia y del brazo militar del imperio, son uno y lo mismo. Me pregunto qué opinas de estas dos formas de ver la relación entre Israel y Estados Unidos desde una perspectiva iraní. Israel-US relationship from an Iranian perspective. Sí, creo que tienes bastante razón al decir que la visión predominante en el lado iraní es considerar a Israel y a Estados Unidos como dos caras de la misma moneda, y que las diferencias que puedan existir entre ellos tienden a ser tácticas marginales. Al final del día, Estados Unidos, ya sabes, cede ante los deseos israelíes, y lo que hacen los israelíes, en última instancia, responde a los intereses de Estados Unidos. Hay un sector dentro de Estados Unidos para el que esta interpretación sería acertada, John Bolton o el ala neoconservadora. Quiero decir, en el caso de John Bolton ni siquiera se considera a sí mismo un neoconservador.
es simplemente un neoimperialista. Y para ellos, Israel es un puesto avanzado útil en Oriente Medio, una extensión del poder estadounidense. Es una entidad que amplifica el poder estadounidense. Pero para muchos otros, y esto no solo ha sido una diferencia, sino una que va en aumento, los intereses de Estados Unidos e Israel en realidad están divergiendo, y lo han hecho desde hace tiempo. Parte de la razón por la que no hemos visto esto reflejado claramente en la política es el poder de las voces pro-israelíes en Washington. Pero si la concepción iraní, y no es del todo cierto que sea solo iraní, fuera cierta, entonces nunca habríamos tenido el Yotzei Po en primer lugar. Allí vimos a la administración Obama enfrentarse realmente a las fuerzas pro-israelíes, al gobierno israelí, a AIPAC. Y desde entonces, por supuesto, hemos visto a la administración Trump en su primer mandato alinearse completamente con el gobierno de Netanyahu, deshaciéndose del GOFOA, permitiendo a los israelíes anexionarse los altos del Golán, trasladando la embajada, aceptando los acuerdos de Abraham, que básicamente consistían en dar a los israelíes todo lo que querían y dejar a los palestinos de lado. Estados Unidos ofreció un montón de concesiones a otros países para que reconocieran y normalizaran sus relaciones con Israel. ¿Qué gana Estados Unidos con eso? Así que, una vez que se ven cosas como esas, no es difícil llegar a la conclusión de que quizás sean dos caras de la misma moneda. Pero hay otro aspecto en todo esto. Y mira lo que está ocurriendo ahora mismo. La única vez que el gobierno de Netanyahu ha aceptado un alto el fuego ha sido cuando la administración Trump les ha amenazado con consecuencias si no lo hacían. El problema, por supuesto, es que los israelíes lo aceptan, pero muy pronto empiezan a anularlo y a violarlo. A menos que Estados Unidos ejerza una presión prolongada y constante, el cambio en la política israelí simplemente no será duradero. Y este es parte del desafío con la administración Trump. A diferencia de Biden, ellos saben cómo presionar a Israel y cómo decirle que no. Biden nunca lo hizo. Pero la capacidad de atención de Trump no es especialmente larga si no mantiene la presión. Y los israelíes lo saben, y saben exactamente cómo manejar ese tipo de situación. Pero creo que está muy claro que los intereses de Estados Unidos e Israel están divergiendo. Fíjate en la estrategia de seguridad nacional de Trump. Dice que sus intereses en Oriente Medio disminuirán. Este es el escenario de pesadilla para los israelíes. Han combatido constantemente esa corriente de pensamiento estadounidense, la que dice que Estados Unidos debería orientarse hacia Asia, que Oriente Medio ya no es tan importante. ¿Por qué estamos tan sobreextendidos? Esto es algo contra lo que los israelíes han estado luchando durante los últimos 4 o 5 presidentes. Y esos últimos 4 o 5 presidentes han dicho lo mismo, más o menos, pero no han actuado en consecuencia. Trump también lo ha dicho, y lo ha incluido en la NSS, pero no está actuando en consecuencia. Porque si acepta otra guerra, mañana o dentro de 2 días, cuando el primer ministro israelí esté aquí, entonces, una vez más, la administración habla mucho sobre abandonar Oriente Medio, pero al final se deja arrastrar de nuevo. Pero existe esa diferencia. Y lo otro que está cambiando realmente, lo cual es crucial para entender esto, es que ya no es solo en la izquierda donde hay una parte importante que se ha vuelto contra Israel. Eso ya ocurrió hace 10 o 15 años. La fusión, en particular, entre el movimiento Black Lives Matter y el movimiento pro-palestino es muy poderosa en la izquierda. Es la primera vez que vemos cómo han cambiado las cosas en la derecha. La gente de derechas ahora se está volviendo de forma bastante drástica contra Israel, en parte por la manera en que Israel trata a los cristianos en Palestina. Pero sobre todo, es por esta percepción, confirmada durante los primeros 9 y ahora 12 meses de Trump, de que Israel es el país que empuja constantemente a Estados Unidos a más guerras. Y la gente de derecha se ha vuelto firmemente contra la guerra por muchas razones diferentes.
La principal es que son ellos quienes pagan el precio de esas guerras. ¿De dónde vienen los soldados estadounidenses? No los reclutan en Brooklyn ni en otros grandes distritos demócratas. Vienen de Alabama, de Arkansas, de esos distritos rojos. Y es en esos distritos rojos donde esos soldados están regresando, ya sea en ataúdes o sin extremidades, con trastorno de estrés postraumático, volviendo a casa, suicidándose, volviendo sin trabajo. Así que son ellos quienes están pagando el precio de estas guerras interminables. Y esa es parte de la razón por la que se ha producido un cambio tan drástico hacia una postura antibélica entre los republicanos y a través de Trump. Eso no significa necesariamente que él lo esté cumpliendo, pero ahora existe un movimiento antibélico muy fuerte en la derecha. Y también se han vuelto cada vez más críticos con Israel debido al papel crucial de Israel en empujar constantemente a Estados Unidos a guerras en Oriente Medio. ¿Cuál es tu percepción de los estados árabes en estos conflictos? Me da la impresión de que, aunque los estados árabes se han rendido por completo o han capitulado en lo que respecta a la cuestión palestina, no quieren una guerra abierta con Irán. ¿Cómo crees que los estados árabes están negociando en torno a este asunto? ¿Una guerra israelí contra Irán o una posible guerra israelí? Los estados árabes se han mostrado cada vez más preocupados por Israel, y me refiero en particular a los países del CCG. Es comprensible que lo estén, no solo por el ataque a Doha, y desde luego no solo por lo que ha estado ocurriendo en Gaza, el genocidio en Gaza, sino también porque vieron que, bajo Biden, se levantaron todas las restricciones sobre Israel, y este obtuvo un cheque en blanco total. Y si uno se pone en su lugar, debieron de empezar a pensar, un momento, esto podría volverse realmente peligroso para los países del CCG. Porque si Estados Unidos ahora se muestra completamente reacio a decirle que no a Israel, hablo de los años de Biden, ¿qué pasaría si los israelíes quisieran atacar a uno de los estados del CCG? Que es exactamente lo que ocurrió cuando bombardearon Gaza, igual que bombardearon Doha. Y como dijo un destacado funcionario del CCG en un entorno privado, el CCG ha aprendido a gestionar su relación y sus tensiones con Irán. Incluso han conseguido colaborar con Irán en ocasiones. Así que se trata de una relación más compleja. No sienten precisamente simpatía por Irán, siguen viéndolo como una amenaza, pero saben cómo manejarlo. Ahora bien, ¿cómo gestionan a Israel cuando Israel no tiene restricciones y Estados Unidos solo está dispuesto a imponerle límites de forma esporádica? Es natural que tengan esa percepción. Por eso el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi, dijo en el diálogo de Manama a principios de este año, en septiembre creo, que desde hace tiempo sabemos que la principal fuerza desestabilizadora en la región no es Irán, sino Israel. Es una declaración enorme, porque no estaba diciendo que fuera algo nuevo. Dijo, lo hemos sabido desde hace mucho tiempo. Ahora, puede que otros estados del CCG no lo expresen de forma tan explícita, pero mi impresión es que esta opinión se está fortaleciendo cada vez más entre ellos. No quieren una guerra con Irán porque saben que pagarían el precio de la desestabilización. Además, Irán se ha debilitado durante el último año y medio y como resultado ya no se le percibe como una amenaza tan grande. Pero Israel sí lo es. Israel se percibe como una amenaza. Y creo que es importante entender que parte de la razón por la que los estados árabes se unieron y presionaron a Trump para lo que acabó llamándose el Plan de Paz de Trump fue en parte por lo que estaba ocurriendo en Gaza. Pero en realidad, porque la guerra de Gaza empezaba a extenderse a otros estados. Y estaban aterrados de que, a menos que hubiera un cambio en la trayectoria del comportamiento de Israel, lo que requería un cambio en el enfoque de Estados Unidos hacia Israel, la guerra se extendiera a su territorio.
Así que creo que es importante, cuando observamos cómo esto en realidad no beneficia a los palestinos, entender que no fue diseñado para hacerlo. Ese no era su propósito principal. Obviamente querían ver un alto el fuego. Creo que están muy decepcionados de que no haya uno real. Pero lo que querían era algo que más o menos pusiera fin a la matanza en Gaza, no resolver el problema, y desde luego no resolverlo a favor de los palestinos. Hasta ahí no podían llegar. Solo necesitaban un cambio de trayectoria, porque de lo contrario su propia seguridad estaba realmente en riesgo. At risk. Despite the GCC countries' suspicion A pesar de la desconfianza de los países del CCG hacia Israel, me parece que siempre han creído que Estados Unidos puede controlar a Israel. Y esa es una de las razones por las que creo que siempre han acabado cediendo ante el proyecto israelí en la región en general. Incluso durante el conflicto de 12 días, de hecho, incluso antes, ya informábamos de que los países del CCG estaban preocupados por lo que hacía Israel debido a sus acciones anteriores en Palestina, en Líbano y también por los bombardeos en Siria. Pero al final no hicieron nada. En realidad, hicieron bastante. Apoyaron toda la campaña de ataques contra Irán. Una de las razones es que han confiado en Estados Unidos, pensando que sería capaz de contener a Israel. Mi pregunta para ti es la siguiente. Especialmente después de la guerra de 12 días, ¿crees que Israel puede iniciar una guerra por su cuenta sin la luz verde de Estados Unidos? Without US green signal? Así que ante todo lo que has dicho me parece bastante importante. El CCG ha confiado en su relación con Estados Unidos para disciplinar y contener a Israel. Con Biden, esto fue completamente infructuoso y hubo una profunda frustración. Con Trump, en al menos 2 ocasiones importantes, sí tuvo éxito. Y de nuevo, esa es parte de la razón por la que creo que muchos de estos estados guardan bastante silencio o son bastante indulgentes ante el hecho de que los israelíes estén violando el alto el fuego. Porque al fin y al cabo el nivel de violencia es menor que antes y la situación ha cambiado de rumbo. Están simplemente encantados de ver que Trump fue susceptible a su presión, mientras que Biden no lo fue. ¿Es suficiente? Claramente, no lo es de ninguna manera ni forma. Y en privado, muchos de ellos dicen que esto es un desastre. Pero fue aún más desastroso. ¿Te refieres al alto el fuego con Irán? El alto el fuego y todo el plan de paz es un plan terrible, realmente terrible. Pero era el que se necesitaba para cambiar la trayectoria del enfoque de Estados Unidos hacia Israel, lo cual consiguió, al menos momentáneamente. Y ahora, parte de la razón por la que Netanyahu ha vuelto es para debatir ese asunto. Al parecer, la paciencia se está agotando en la Casa Blanca, pero está por ver si realmente presionarán de nuevo a Israel para que vuelva a un alto el fuego real. En cuanto a la segunda parte de tu pregunta, ¿pueden los israelíes iniciar esto por su cuenta? He hablado con antiguos funcionarios israelíes que sirvieron bajo Netanyahu y creen que, desde el punto de vista militar, sería desastroso para Israel hacerlo. Pero eso es algo que Netanyahu podría hacer de todos modos para iniciar una guerra, con el cálculo de que una vez que comience le resultará más fácil arrastrar a Estados Unidos a ella, especialmente si hay grandes ataques por parte de los iraníes o eventos con muchas víctimas en el lado israelí. Podría producirse esencialmente un segundo mini 7 de octubre, aunque fueran los israelíes quienes iniciaran la guerra. Los israelíes volverían a presentarse como víctimas y reforzarían realmente las fuerzas dentro de Estados Unidos que apoyan a Israel, presionando a Trump para que entre en la guerra, aunque sea una guerra que Israel comenzó sin coordinación con Estados Unidos, y probablemente después de declaraciones explícitas de los estadounidenses a Israel diciendo, no vamos a unirnos a vosotros en esta guerra. Una vez que la guerra empiece, Netanyahu podría calcular que la dinámica se inclinará a su favor. Y esta es parte de la razón por la que muchos israelíes están preocupados, no solo porque Netanyahu pueda hacerlo,
sino porque lo haga a pesar de que tendría costes significativos para el propio Israel. Si uno se pone en la posición de Netanyahu, es importante tener en cuenta que dentro de unos 10 meses habrá elecciones en Israel. No son unas elecciones que pueda posponer continuando o iniciando otra guerra. Antes ha podido retrasar nuevas elecciones. Cuando su coalición se desmoronaba, a través de estas guerras y manteniéndolas, pero estas elecciones fijadas no puede cambiarlas. Y si no inicia una guerra con Irán antes de entonces, y para entonces también habrán tenido lugar las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, y las cosas podrían cambiar de forma bastante drástica en el lado estadounidense. Si no inicia una guerra, entonces habrá aceptado una nueva normalidad, y esa nueva normalidad sería su legado, una disuasión mutua entre Irán e Israel. Así que, a pesar de haber iniciado la guerra, a pesar de infligir un daño considerable a los iraníes, de matar a un gran número de sus altos mandos militares, científicos nucleares y a otro millar de civiles iraníes, y de causar también enormes daños a la infraestructura, todo lo que consiguió fue una disuasión mutua, que es exactamente lo contrario de lo que quería. Así que creo que si te pones en su lugar, está desesperado por iniciar una nueva guerra. This is a Vrad Kerry Sterling membered and Terry Triprelig Thieling. I want to end with a couple of relatively broader questions. Quiero terminar con un par de preguntas más amplias. Mi primera pregunta es, ¿qué papel central tiene Palestina en la relación entre Irán e Israel? Sabemos que es una parte importante, pero se trata únicamente del apoyo de Irán a la resistencia en Palestina. La beligerancia de Israel, su intención de establecer dominio, por así decirlo, en la región, se limita únicamente a su proyecto de Gran Israel. Y en ese sentido, ¿Irán actúa como elemento disuasorio frente a ello? ¿O va más allá de Palestina, abarcando una región que se extiende hasta el Golfo Pérsico y más allá? Yo diría, de hecho, que ni siquiera es un asunto secundario, quizá una cuestión de tercera categoría en todo esto, sin apenas importancia en la relación. Si fuera algo central, entonces habríamos tenido una situación muy diferente en los años 80, cuando los iraníes eran mucho más agresivos en su retórica contra Israel y más activos en el apoyo a ciertos grupos del lado palestino. Pero fue también la época en que los israelíes presionaban a Estados Unidos para que se hiciera amigo de Irán, le vendiera armas y no prestara demasiada atención a la retórica que salía de Teherán. Lo que se observa en la década de 1990 es el momento en que las cosas se vuelven realmente tensas entre Irán e Israel. Y no es por el apoyo de Irán a los palestinos. Eso, de hecho, se intensificó después. Es por una nueva situación geopolítica en la que los israelíes temían bastante que Irán emergiera como la nueva gran potencia de la región. Pensaban que Irán podría hacerse amigo de Estados Unidos y que éste perdería a Israel como nación clave en la zona. Porque, fuera del contexto de la Guerra Fría, ¿cuál era realmente el valor estratégico añadido de Israel para Estados Unidos? Este es también el momento en que los israelíes cambian su lenguaje. Antes solían hablar de lo estratégicamente importantes que eran para Estados Unidos como un puesto avanzado del bloque occidental en Oriente Medio, resistiendo la penetración soviética en la región. Sin embargo, después de 1992, cuando ya no existía la Unión Soviética como justificación para esa relación, fue entonces cuando los israelíes empezaron a decir que la base de la relación entre Israel y Estados Unidos eran los valores mutuos entre ambos estados. Este no era un término que se oyera siquiera en los años 80. Pero, ante la ausencia de una razón estratégica para ello, cambiaron el lenguaje para afirmar que se trataba de dos estados tan entrelazados en sus valores que esa era la base de su relación. Pero temían que eso se derrumbara si Estados Unidos se hacía amigo de Irán,
algo que en aquel momento los iraníes intentaban con bastante empeño, reconciliarse con Estados Unidos. En este punto, basta con mirar lo que ocurrió durante las negociaciones del Cape OA. El gobierno de Rouhani se mantuvo más o menos en silencio sobre la cuestión palestina y apenas dijo nada sobre Israel. Cuando los israelíes atacaron Gaza en 2014, el perfil iraní fue muy bajo. Compáralo con 2009, no hubo ninguna diferencia. Los israelíes fueron tan agresivos como cabía imaginar, porque la gran amenaza no era la postura de Irán sobre Israel y Palestina. No es que fuera un asunto menor, pero no era la gran amenaza. La verdadera amenaza era que Estados Unidos e Irán pudieran realmente poner fin a su enemistad y enterrar el hacha de guerra. Eso era precisamente contra lo que los israelíes luchaban con tanta intensidad, y se debía a lo que ellos llaman su miedo al abandono. En su opinión, si Irán y Estados Unidos se hicieran amigos, las tensiones entre ambos disminuirían de forma significativa. La región no se volvería ingobernable, y entonces a Estados Unidos le resultaría mucho más fácil abandonar Oriente Medio y centrar su atención en Asia. Desde la perspectiva israelí, se plantearon una pregunta crucial. Si Estados Unidos e Irán se hacen más o menos amigos y Estados Unidos abandona la región, ¿irá esa reducción de la tensión irano-estadounidense acompañada de una reducción proporcional de la tensión entre Israel e Irán? Su respuesta fue que no. Ahora bien, creo que ahí se equivocan bastante, pero aún así es como se sentían. La rivalidad entre Irán e Israel seguirá existiendo, pero ahora los israelíes ya no contarán con unos Estados Unidos que se pongan automáticamente de su lado, porque Estados Unidos centrará su atención en Asia. Como resultado, Israel se quedará frente a un Irán hostil. Así que, se mire como se mire, la cuestión palestina es más bien una justificación pública en algunos momentos, una herramienta que los iraníes utilizan para movilizar apoyo contra Israel y reforzar su propio liderazgo en el mundo musulmán, pero no es el problema central. De hecho, basta con observar el comportamiento de Irán en los 2 últimos años respecto a lo que los israelíes están haciendo en Gaza. Es cierto que han sido más contundentes que muchos estados árabes, pero eso no dice mucho, dado lo mal que han actuado esos estados árabes. Pero los iraníes han trabajado constantemente para reducir la tensión y evitar que la guerra se extienda más allá de Gaza. Por eso insistieron a Hezbollah en que no atacara a Israel. No querían que eso se utilizara como pretexto para que los israelíes ampliaran la guerra. Ahora bien, los iraníes fracasaron por completo, porque Israel ha bombardeado 7 países en los últimos 2 años, e incluso ha extendido la guerra al territorio iraní. Pero si los iraníes realmente estuvieran implicados únicamente por la causa palestina, si eso fuera verdaderamente lo central para ellos, su comportamiento habría sido muy distinto. Podrían haber hecho lo que Hamás pensaba o esperaba que harían, es decir, que una vez que Hamás iniciara la guerra con Israel el 7 de octubre, Hezbollah e Irán se unirían automáticamente. Ninguno de los dos lo hizo. Sí, entiendo tu punto sobre esto. A menudo he reflexionado sobre esta cuestión en varias ocasiones. Cuando todo el sistema imperial occidental se dirige contra un tercer país como Irán, ¿hasta qué punto es realmente una cuestión moral preguntarse si Irán hizo lo suficiente en la medida de sus posibilidades? ¿Y hasta qué punto es siquiera la pregunta correcta? Si Irán no hizo lo suficiente para ayudar o mostrar solidaridad con los palestinos, mientras los israelíes y los estadounidenses llevaban a cabo un genocidio en Gaza. Bueno, quiero decir, lo que estás señalando, una vez más, creo que es bastante correcto. Lo que estás diciendo es que al final del día, los iraníes velan por sus propios intereses nacionales. Eso no significa que la causa palestina sea irrelevante, pero no es el elemento central que los motiva a actuar, lo cual es bastante natural.
no es el elemento central para ningún otro país. No hay ningún país que realmente se esté sacrificando por completo por los palestinos. Si así fuera, los palestinos ya tendrían un Estado, probablemente. ¿Han hecho los iraníes más que la mayoría de los estados árabes? Muchos iraníes lo sostendrían. Yo moderaba un panel con el exministro de Asuntos Exteriores iraní, Javad Zarif, en el foro de Doha, y él defendió con mucha firmeza que los iraníes han hecho mucho más que muchos de esos estados árabes. De hecho, todos los estados árabes, según su argumento. Y esta es parte de la razón por la que él está personalmente sancionado por Estados Unidos, mientras que no hay muchos funcionarios árabes, si es que hay alguno, sancionados por ello. Así que creo que es justo decir que han hecho mucho, pero no creo que esas acciones se hicieran por caridad hacia los palestinos. Se hicieron porque ellos, y aquí es donde probablemente discrepo del Dr. Zarif, actuaban en función de su propio interés nacional. En aquel momento, al menos, los iraníes lo veían como parte de su rivalidad con los israelíes apoyar a los palestinos, ya que era uno de los instrumentos que necesitaban contra Israel. Y creo que esta es de nuevo la estrategia de los palestinos, incluso cuando han recibido apoyo. En este momento hay mucha retórica que sale de Turquía sobre lo mucho que apoyan a Palestina. A nivel público en Turquía, por supuesto, la opinión pública es muy favorable a los palestinos. Los funcionarios turcos me aseguran con insistencia todo lo que han hecho por los palestinos, y es cierto que han hecho algunas cosas, no hay duda de ello. Pero también está muy claro que al final del día se trata de Turquía para los turcos. Y esa no es una situación anormal, es una situación totalmente normal. Ahora mismo se van a ver más tensiones entre Israel y Turquía, y no es por Gaza, sino por Siria. Es por la forma en que Turquía e Israel interactúan. Están invadiendo las esferas de influencia recién establecidas del otro. Su rivalidad no se desarrollará solo en Siria, sino también en Somalilandia, en el Cuerno de África, donde los israelíes son el único país que reconoce a Somalilandia como un estado independiente, una zona en la que los turcos han estado bastante activos. Incluso tienen una base allí, en el Cuerno de África, que es crucial para su política africana. Así que estamos viendo cómo estas rivalidades geopolíticas se manifiestan en varias regiones diferentes. ¿Reconocieron los israelíes a Somalilandia por simpatía hacia ella, o lo hicieron debido a un cálculo geopolítico más amplio, uno que cada vez más implica competencia con Turquía, así como con Irán? My final question about Mi pregunta final trata sobre la narrativa, concretamente la narrativa de los medios occidentales sobre Irán. Hemos visto un cambio significativo en la opinión pública en Occidente en lo que respecta a Israel y Palestina, especialmente por el genocidio retransmitido en directo que llevaron a cabo. Por supuesto, los medios de comunicación tradicionales han sido cómplices de ese genocidio, del mismo modo que han sido cómplices en la creación de narrativas hostiles contra Irán. Pero mi pregunta es la siguiente. En lo que respecta a las narrativas occidentales sobre Irán, me da la impresión de que no ha cambiado mucho. Quizá en cierta medida sí, pero ni de lejos tanto como en el caso de Palestina, por diversas razones. Una de esas razones son las protestas en los campus y la centralidad de la causa palestina, que se ha extendido por las universidades estadounidenses. Como estudioso de Irán, ¿cuál es tu percepción sobre la opinión pública occidental respecto a Irán? Así que el cambio se ha producido respecto a Palestina, sin duda, especialmente entre los estadounidenses más jóvenes. No he visto ninguna encuesta de opinión que relacione esto con otros estados de la región. Es decir, ¿ha cambiado su visión sobre Irán, sobre Qatar, sobre Turquía de manera significativa como consecuencia de su cambio de opinión sobre Palestina e Israel? Sería muy interesante ver si eso ha ocurrido. Sospecho que entre los jóvenes puede haber algo de eso, pero desde luego no de una forma que sugiera que esos países que han defendido la causa palestina se hayan beneficiado mucho,
ni que los jóvenes en Estados Unidos o en Europa hayan cambiado de manera fundamental su forma de ver el conflicto entre Israel y Palestina. Si existe, aún sospecharía que no es muy significativo. Pero de nuevo, solo estoy especulando porque no he visto ninguna encuesta y creo que sería muy interesante hacer una. En general, la narrativa sobre Irán se ha endurecido porque los relatos de los medios y del gobierno se han vuelto más pro-israelíes y como resultado también más anti-iraníes. Quiero decir, tienes al canciller alemán diciendo que el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán dijo que Israel está haciendo el trabajo sucio de Europa. Israel está haciendo el trabajo sucio de Europa al bombardear Irán. Es decir, estamos hablando de un caso en el que los israelíes iniciaron una guerra ilegalmente y además violaron la Convención de Ginebra al atacar instalaciones nucleares. Y todo esto está ocurriendo entre la quinta y la sexta ronda de negociaciones. Así que no solo se trata de no condenar una clara violación del derecho internacional, sino de abrazarla y justificarla. Y en gran medida esto se debe a que, a medida que la guerra en Gaza se intensificaba, Alemania en particular se convirtió casi en un anexo de las narrativas israelíes. También se debe al papel de Irán en el apoyo a Rusia contra Ucrania, lo que ya había envenenado la relación entre Europa e Irán. Así que tanto en las narrativas estatales como en las mediáticas, se ha vuelto aún más agresiva y negativa que antes, hasta el punto de que los alemanes, por supuesto, condenaron a Rusia cuando atacó las instalaciones nucleares ucranianas y entonces se apoyaron realmente en el derecho internacional. Ahora han dejado todo eso de lado por completo e incluso han respaldado una guerra cuando fueron los israelíes quienes la iniciaron. Así que, por un lado, tenemos eso. Por otro lado, está la situación en la que el apoyo de Irán a Rusia ya había empeorado mucho las cosas. Pero, ¿es tan grande la diferencia entre la opinión pública sobre Irán y la narrativa del gobierno sobre Irán como lo es respecto a Palestina? En absoluto. Diría que la diferencia es mucho, mucho menor. Puede que haya crecido un poco por Palestina como efecto secundario, pero sospecho que no ha aumentado tanto. Supongo que de la razón, quizá una parte pequeña, no sé cuán pequeña o grande, pero parte de la razón también es que el tipo de izquierda liberal tiene una visión extremadamente negativa de Irán. Su visión sobre Palestina puede que aún adopten el marco de que la política de extrema derecha de Netanyahu es el problema en Israel y no todo el proyecto sionista. No admitirían que Hamás o cualquier parte de la resistencia sea un auténtico proyecto anticolonial. Pero aún así, apoyan una parte de la resistencia palestina y del proyecto anticolonial y de liberación. Mientras que, respecto a Irán, están tan aferrados a los proyectos feministas liberales, a las nociones liberales de democracia, elecciones, religión y demás, que su visión sobre Irán se vuelve extremadamente negativa. Así que existe este llamado proyecto liberal de izquierdas, cuya visión sobre Irán es casi intolerante, mientras que son las mismas personas que serían anti-israelíes, no necesariamente de la misma manera que nosotros, pero sí de otras formas. Así que creo que para nosotros es necesario reconocer lo que el régimen iraní está haciendo contra su propio pueblo, y la represión de las mujeres es algo real. Naturalmente eso genera mucha oposición y resentimiento, especialmente en ciertos sectores de la izquierda. Así que tienes toda la razón en eso. Creo que el problema mayor es la forma en que ciertos políticos, algunos bastante influyentes, están utilizando esa situación no para defender realmente a las mujeres o al pueblo iraní, sino como parte del proyecto pro-israelí más amplio al que están comprometidos. Esto es especialmente cierto en el caso de algunas voces alemanas sobre el tema. Las mismas personas que golpean la mesa hablando de los derechos humanos en Irán, de los derechos de las mujeres en Irán, son las que al mismo tiempo se esfuerzan por justificar un genocidio en Palestina.
Así que cualquier autoridad moral que afirmen tener es completamente una fantasía. Han sido bastante influyentes en amplios sectores de la izquierda europea, moldeando la percepción general sobre Irán. Pero creo que para que la percepción de Irán cambie de forma drástica, el propio Irán también tendría que cambiar de manera igualmente profunda. Ahora bien, se están produciendo cambios. Por ejemplo, en muchos aspectos, las protestas y manifestaciones de Mahsa Amini, lideradas por personas dentro de Irán, fueron en realidad bastante exitosas, porque allí mismo está ocurriendo un enorme cambio cultural. El gobierno ya ni siquiera se atreve a intentar imponer el uso del hijab. Ya no quieren librar esa batalla, porque ni siquiera había apoyo entre los conservadores iraníes para ello. La mayoría de los conservadores iraníes apoyaban el hijab, pero no su obligatoriedad. Y vieron esta sobrereacción y esta terrible represión como algo que solo debilitaba la situación geopolítica de Irán, tanto por las tensiones entre la sociedad y el gobierno, como por la forma en que ciertas voces, muchas de ellas en la izquierda liberal, se aprovecharon de ello para aumentar aún más las tensiones o la presión sobre Irán. Así que tienes ese elemento, pero de nuevo, creo, que estamos viendo una situación en la que, en mi opinión, gran parte de la izquierda liberal está ahora un poco perdida. Pusieron demasiadas esperanzas en la idea de que había que derrotar a Rusia y de que la expansión de la OTAN no tenía nada que ver con la guerra. Y eso les ha acabado explotando completamente en la cara, porque la expansión de la OTAN ciertamente tuvo algo que ver con la guerra. De hecho, tuvo bastante que ver con la guerra. No es el único factor. Está Amanda Sloat, la directora del Consejo de Seguridad Nacional para Europa bajo el mandato de Biden, que lo admitió inadvertidamente cuando pensó que hablaba con unos ucranianos que en realidad eran rusos, haciéndose pasar por ucranianos. Ahora mismo está por todo Internet. Pero pusieron demasiados huevos en esa cesta, y al hacerlo, abandonaron sus credenciales antibélicas que habían construido oponiéndose a Afganistán, a la guerra de Irak y demás. Porque ahora de repente habían encontrado una buena guerra. Y resulta que no era una buena guerra. Era otra guerra que podría haberse evitado por completo si Occidente hubiera adoptado una posición mucho más razonable en las negociaciones. Porque la adhesión de Ucrania a la OTAN nunca estuvo sobre la mesa. Siempre fue una ilusión. La OTAN nunca iba a dejar que Ucrania entrara. Así que, en esencia, lo único que estaban defendiendo era el concepto, no la pertenencia real, sino la idea de que Ucrania pudiera unirse a la OTAN. Y por eso ahora llevamos 4 años de guerra, una devastación total, más de 200,000 o 300,000 personas muertas. ¿Y para qué? Creo que hay una enorme crisis en la izquierda liberal, y les va a costar mucho recuperar su posición moral y aún más su posición estratégica, porque han acabado equivocándose en ese asunto. Y en cuanto a Palestina, fueron arrastrados a esa postura por su ala progresista, al menos en el contexto estadounidense. No llegaron allí por iniciativa propia, fueron empujados. Y aún así, vimos bajo la administración Biden que el ala progresista no tenía el poder suficiente para forzar un cambio de política en Biden. De hecho, no solo bajo Biden, sino también durante la Convención Nacional Demócrata y durante las elecciones, apartaron esas voces y como resultado perdieron las elecciones. Esa fue una de las razones principales por las que más de 19 millones de votantes que habían apoyado a Biden en 2020 no acudieron a votar en 2024. Se quedaron en casa, no votaron en absoluto, no votaron por Trump, no votaron por Jill Stein, simplemente se quedaron en casa. Y el 29% de ellos, la mayoría relativa, dijo que lo hizo por la política de Biden sobre Gaza y la del Comité Nacional Demócrata sobre Gaza. Y una vez más, se trata de la misma izquierda liberal que presumía de una superioridad moral por su postura sobre Ucrania, que resultó no ser moral en absoluto. Lo dejaremos aquí, Dr. Parsi. Ha sido una conversación maravillosa y muchísimas gracias por su tiempo.
Muchas gracias por invitarme. De acuerdo, te enviaré el enlace una vez que lo subamos mañana. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Mudyar Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado construir contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta y compartir nuestros videos con tus camaradas. Por último, no olvides pulsar el botón de suscribirte. Hit the subscribe button.